La primavera en Ciudad de México siempre trae consigo un aire particular, una mezcla de jacarandás florecidos y smog persistente que se instala en los pulmones como un recordatorio constante de la vida moderna. Daniela Herrera caminaba por el Parque México en la colonia Condesa, observando a las personas que paseaban a sus perros. Era su ritual de los domingos por la mañana, un café de Veracruz en un vaso biodegradable, zapatos cómodos y la oportunidad de respirar algo parecido al aire fresco antes de sumergirse nuevamente en la semana laboral. A sus 35 años, Daniela había construido una vida que muchos considerarían exitosa. Trabajaba como editora en una prestigiosa editorial, tenía un departamento pequeño pero bien ubicado, y un círculo de amigos con quienes compartía cenas y ocasionales escapadas de fin de semana a Tepoztlán o Valle de Bravo. Sin embargo, últimamente, un vacío inexplicable la acompañaba. No era infelicidad, sino más bien una sensación de estar observando su propia vida desde afuera, como si estuviera viendo una película protagonizada por alguien que se parecía mucho a ella. Ese domingo en particular, mientras se sentaba en una banca bajo la sombra de un ahuehuete, notó a una mujer que regañaba a su perro, un labrador color miel que había intentado comerse un pedazo de pan tirado en el pasto. ¡Ay, Benito! ¿Cuántas veces te he dicho que no todo lo que encuentras es para comer? Tienes que aprender a distinguir lo que te hace bien de lo que te hace daño, dijo la mujer con un tono que combinaba firmeza y cariño. Daniela sonrió. Había algo en esa frase que resonó en ella. Distinguir lo que te hace bien de lo que te hace daño. Tan simple y, sin embargo, tan profundo. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó cuando un hombre se sentó en el otro extremo de la banca. Solo cuando él habló, ella volvió a la realidad. Creo que todos necesitamos un regaño así de vez en cuando, ¿no crees? Dijo él con una sonrisa amable. Daniela lo miró, sorprendida por la interrupción, pero también por la sincronía del comentario con sus propios pensamientos. Disculpa, no quise ser entrometido, añadió él al notar su expresión. Es solo que vi que sonreías con la escena del perro y pensé lo mismo. No, está bien, respondió ella. Tienes razón. A veces nos comportamos como ese perro, agarrando cualquier cosa del suelo sin pensar si nos hará bien o mal. El hombre sintió y extendió su mano. Me llamo Gabriel Méndez. Daniela Herrera, respondió ella, estrechando su mano. Gabriel tenía algo en su mirada que transmitía serenidad. Ojos color café oscuro enmarcados por unas pequeñas arrugas que sugerían que sonreía con frecuencia. Vestía casual, jeans, una camisa azul claro y tenis gastados que hablaban de largas caminatas. ¿Vienes seguido por aquí?, preguntó Gabriel. Cada domingo, respondió Daniela. Es mi ritual antes de enfrentar la semana. ¡Qué coincidencia! Yo también vengo todos los domingos, aunque generalmente más temprano. Hoy me retrasé porque pasé a ver a mi madre en la Roma Norte. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Daniela. Descubrieron que ambos trabajaban en el mundo editorial, ella como editora y él como ilustrador freelance para libros infantiles y juveniles. Compartían el amor por los libros de Carlos Fuentes, las películas de Guillermo del Toro y la comida de un pequeño restaurante oaxaqueño escondido en las calles de La Juárez. Cuando el sol comenzó a caer, Daniela se dio cuenta de que habían pasado horas conversando. Por primera vez en mucho tiempo, no había revisado su teléfono ni pensado en los pendientes de la semana. Creo que debo irme, dijo finalmente. Tengo que preparar algunas cosas para mañana. Yo también, respondió Gabriel, aunque parecía reticente a terminar el encuentro. Ha sido un placer conocerte, Daniela. ¿Te parecería bien si intercambiamos números? Tal vez podríamos tomar un café algún día. En cualquier otra circunstancia, Daniela habría sido más cautelosa. Pero había algo en Gabriel, una autenticidad difícil de fingir, que la hizo aceptar sin dudar. Esa noche, mientras preparaba la ropa para el día siguiente y revisaba correos electrónicos, Daniela se sorprendió a sí misma sonriendo al recordar la conversación en el parque. No esperaba que Gabriel realmente la llamara, esas cosas rara vez sucedían en la vida real, pero el encuentro había sido un agradable paréntesis en su rutina. Sin embargo, el martes por la tarde,
mientras editaba un manuscrito particularmente tedioso, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, Daniela. Soy Gabriel, del Parque México. Espero que estés teniendo una buena semana. Me preguntaba si te gustaría tomar ese café el sábado. Conozco un lugar en la colonia Roma que sirve el mejor café de especialidad de la ciudad, según mi humilde opinión. Daniela sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Respondió afirmativamente y acordaron encontrarse el sábado a las 11 de la mañana. El café era exactamente el tipo de lugar que a Daniela le encantaba, pequeño, acogedor, con libros en los estantes y el aroma intenso de granos recién molidos. Gabriel ya estaba allí cuando ella llegó, leyendo un libro gastado de Juan Rulfo. Te recomiendo el café de Chiapas, dijo después de saludarla. Lo tuestan aquí mismo y tiene notas de chocolate y frutas rojas. Ese primer café se convirtió en un recorrido por una exposición de fotografía en Bellas Artes, que a su vez se extendió a una comida tardía en un fondo de casa convertido en taquería en la colonia Guerrero. Mientras compartían unos tacos de cochinita pibil, Daniela se encontró contándole a Gabriel cosas que rara vez compartía, su frustración con el rumbo que estaba tomando la editorial donde trabajaba, privilegiando libros comerciales sobre literatura de calidad, sus sueños postergados de escribir su propia novela, su complicada relación con sus padres, quienes nunca entendieron por qué no siguió el camino de la abogacía como ellos. Gabriel escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba interesado en conocerla. A su vez, él le contó sobre su divorcio 3 años atrás, su pasión por ilustrar historias que ayudaran a los niños a entender el mundo, y cómo cuidaba a su madre, quien comenzaba a mostrar signos de demencia temprana. Las semanas siguientes siguieron un patrón similar, encuentros que se extendían por horas, conversaciones profundas intercaladas con risas y descubrimientos compartidos. Un domingo, mientras caminaban por Coyoacán después de visitar la casa de Frida Kahlo, Gabriel se detuvo frente a un organillero, sacó un billete de 50 pesos para el hombre, y luego, en un gesto que tomó a Daniela por sorpresa, la invitó a bailar allí mismo, en la plaza. ¿Estás loco?, rió ella, pero no pudo resistirse a esos ojos que la miraban con una mezcla de diversión y ternura. Mientras se movían torpemente al ritmo del organillo, bajo la mirada divertida de turistas y locales, Daniela sintió algo que hacía tiempo no experimentaba, una felicidad simple, sin complicaciones, sin expectativas. Y cuando Gabriel la besó, suavemente, casi con timidez, ella supo que ese hombre, que había aparecido de la nada en una banca del Parque México, estaba cambiando algo fundamental en su vida. 3 meses después de ese primer encuentro, Daniela y Gabriel habían establecido una rutina. Se veían casi todos los días después del trabajo y pasaban los fines de semana juntos, alternando entre sus respectivos departamentos. Una noche, mientras cenaban en el pequeño balcón del departamento de Daniela en la colonia del Valle, con vista a las luces de la ciudad y el lejano perfil de la Jusco, Gabriel le propuso que se mudaran juntos. Sé que es pronto, dijo, pero cuando algo se siente correcto, ¿por qué esperar? Daniela quería decir que sí inmediatamente, pero una parte de ella, la parte cautelosa que siempre había dominado sus decisiones, la detuvo. ¿No deberíamos conocernos un poco más?, preguntó. Apenas llevamos 3 meses juntos. Gabriel sonrió y tomó su mano. Daniela, a veces me pregunto si no has escuchado nada de lo que la señora le dijo a su perro aquel día. Tienes que aprender a distinguir lo que te hace bien de lo que te hace daño. Esto, dijo, señalando el espacio entre ellos, nos hace bien. Lo sé con la misma certeza con la que sé que el sol saldrá mañana. Daniela no pudo evitar reírse. ¿Me estás comparando con un perro que quería comer basura del suelo? Tal vez los dos somos un poco como ese perro, respondió Gabriel. Pero al menos yo he aprendido la lección, tú me haces bien. Un mes después, estaban buscando un lugar más grande donde vivir juntos. Encontraron un departamento en la colonia Roma, con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz natural que Gabriel necesitaba para trabajar en sus ilustraciones. La mudanza fue caótica, como todas las mudanzas, pero en medio del caos, Daniela se encontró pensando que nunca antes había sentido que estaba exactamente donde debía estar.
Sin embargo, la vida rara vez permite que la felicidad se instale sin presentar desafíos. El primero llegó cuando la editorial donde trabajaba Daniela fue adquirida por un conglomerado internacional, y los nuevos dueños comenzaron a implementar cambios que iban en contra de todo lo que ella valoraba en la literatura. El énfasis ahora estaba en bestsellers comerciales, libros de autoayuda con fórmulas repetidas y celebridades que firmaban libros escritos por ghostwriters. Deberías renunciar, le dijo Gabriel una noche, después de que ella llegara a casa particularmente frustrada. Podrías dedicarte a escribir tu novela. Yo puedo apoyarte económicamente mientras lo haces. La propuesta, aunque tentadora, despertó viejos temores en Daniela. No puedo depender económicamente de ti, respondió. ¿Qué pasa si las cosas no funcionan entre nosotros? ¿Me quedaría sin trabajo y sin mí? Completó Gabriel, herido. ¿Después de un año juntos sigues pensando que esto podría acabarse en cualquier momento? No se trata de eso, intentó explicar Daniela. Es solo que siempre he sido independiente. No sé ser de otra manera. Ser independiente no significa tener que cargar con todo sola, Daniela. A veces, aceptar ayuda es una forma de fortaleza, no de debilidad. La discusión quedó sin resolver esa noche y durante las semanas siguientes se convirtió en un tema recurrente. Daniela sentía que Gabriel no entendía su necesidad de seguridad financiera, mientras que él sentía que ella no confiaba lo suficiente en lo que habían construido juntos. El segundo desafío llegó en la forma de la madre de Gabriel. Doña Carmen, cuya demencia había avanzado considerablemente, ya no podía vivir sola. Gabriel comenzó a pasar más tiempo en casa de su madre y finalmente sugirió que debería mudarse con ellos. No tenemos espacio, dijo Daniela, aunque sabía que no era el verdadero problema. Y ambos trabajamos. ¿Quién la cuidaría durante el día? Podríamos contratar a alguien para que la ayude mientras estamos fuera, respondió Gabriel. Y en cuanto al espacio, podríamos adaptar el estudio. ¿Tu estudio? Pero lo necesitas para trabajar. Encontraré otra solución. Mi mamá me necesita, Daniela. Daniela entendía la situación, pero la perspectiva de tener a doña Carmen viviendo con ellos la aterraba. No solo por el cambio en su dinámica como pareja, sino porque la enfermedad de la mujer le recordaba dolorosamente a su propio padre, quien había muerto de Alzheimer cuando ella tenía 20 años. Había sido una experiencia traumática ver cómo su padre, un brillante abogado, se desvanecía lentamente hasta convertirse en un extraño que no la reconocía. No puedo pasar por eso otra vez, confesó finalmente a Gabriel, una noche en que la tensión entre ellos había alcanzado un punto crítico. Ver a tu mamá olvidando cosas, confundiéndose, me recuerda demasiado a mi papá. Es como revivir todo ese dolor. Gabriel se sentó a su lado en el sofá y tomó sus manos. Lo entiendo, Daniela. De verdad lo entiendo. Pero no puedo abandonarla. No te estoy pidiendo que la abandones, respondió ella con lágrimas en los ojos. Solo necesito tiempo para procesar esto. Tal vez deberíamos considerar otras opciones. Un lugar donde pueda recibir atención profesional. ¿Una casa de reposo? Gabriel negó con la cabeza. No puedo hacerle eso. Me prometí a mí mismo que nunca la abandonaría en un lugar así. La conversación terminó sin una resolución clara, y durante las siguientes semanas, una distancia invisible comenzó a crecer entre ellos. Gabriel pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre, y Daniela se sumergía en el trabajo, aceptando quedarse hasta tarde en la oficina para no enfrentar el departamento vacío y las conversaciones inconclusas. Fue durante este periodo de distanciamiento cuando Rodrigo Villaseñor entró en la vida de Daniela. El nuevo director editorial era exactamente el tipo de persona que ella solía despreciar, arrogante, superficial, obsesionado con las ventas por encima de la calidad literaria. Sin embargo, también era innegablemente carismático e inteligente a su manera. Comenzó a buscar la opinión de Daniela para proyectos importantes, elogiando su ojo editorial y sugiriendo que tenía un futuro brillante en la nueva estructura de la empresa. Deberías considerar el puesto de directora de la división de ficción literaria, le dijo un día, después de una reunión particularmente exitosa.
El actual director se jubila en 3 meses y estoy buscando a alguien con tu sensibilidad, pero que entienda también el aspecto comercial del negocio. La oferta era tentadora. A pesar de sus desacuerdos con la nueva dirección de la editorial, la oportunidad de dirigir la división de ficción literaria le daría cierto poder para defender los proyectos en los que creía. Además, el aumento de sueldo sería considerable. Cuando le contó a Gabriel sobre la oferta, esperaba que compartiera su entusiasmo. En cambio, él pareció distante. ¿Estás segura de que no es solo una estrategia para mantenerte en una empresa que ya no comparte tus valores? Preguntó. Hace unos meses estabas decidida a renunciar. Las cosas han cambiado, respondió ella, molesta por su falta de apoyo. Esta es una oportunidad para cambiar las cosas desde dentro. O para que te cambien a ti, replicó él. La discusión escaló rápidamente. Gabriel acusó a Daniela de estar dejando que la ambición nublara su juicio, mientras ella le recriminó estar tan absorto en los problemas de su madre que no podía alegrarse por su éxito profesional. Palabras hirientes fueron dichas por ambas partes, y esa noche, por primera vez desde que vivían juntos, Gabriel no volvió a casa. Los días siguientes fueron un borrón de mensajes no respondidos, llamadas que iban directamente al buzón de voz y noches solitarias en las que Daniela alternaba entre la rabia y el arrepentimiento. Finalmente, una semana después de la discusión, Gabriel apareció en el departamento para recoger algunas de sus cosas. Voy a quedarme con mi madre por un tiempo, dijo, evitando mirar directamente a Daniela. Creo que ambos necesitamos espacio para pensar. ¿Estás rompiendo conmigo? Preguntó ella, sintiendo como el pánico se apoderaba de su cuerpo. No lo sé, Daniela. Solo sé que ahora mismo no podemos estar en el mismo lugar sin hacernos daño. Y tengo demasiadas cosas que resolver con mi mamá como para añadir más conflicto a mi vida. Después de que Gabriel se fue, Daniela se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupó incluso a sus colegas. Aceptó el puesto que Rodrigo le ofreció y dedicó todas sus energías a demostrar que había sido la elección correcta. Las jornadas de 12 horas se convirtieron en su nueva normalidad, y las noches las pasaba revisando manuscritos o asistiendo a eventos literarios donde su presencia como nueva directora era requerida. Fue en uno de estos eventos, el lanzamiento de una novela traducida del francés, donde Rodrigo finalmente hizo un movimiento que Daniela había estado esperando a medias desde hacía semanas. Después de varias copas de vino, la invitó a continuar la noche en su departamento. Creo que hay una química entre nosotros que va más allá de lo profesional, dijo, con una confianza que sugería que rara vez recibía un rechazo. Y la vida es demasiado corta para no explorar esas conexiones, ¿no crees? Daniela miró al hombre frente a ella, atractivo, exitoso, claramente interesado en ella. En otra vida, tal vez hubiera sido exactamente su tipo. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en Gabriel, en su sonrisa sincera, en cómo la escuchaba realmente cuando hablaba, en cómo había cambiado su vida con una simple observación sobre un perro regañado en el parque. Lo siento, Rodrigo, dijo finalmente. Pero tengo que irme. Esa noche, en la soledad de su departamento, Daniela tomó una decisión que había estado postergando durante semanas. Abrió su computadora y comenzó a escribir su carta de renuncia. No sabía qué haría después, pero sabía que necesitaba recuperar la conexión con lo que realmente importaba en su vida. Al día siguiente, después de entregar su renuncia, para sorpresa y consternación de Rodrigo, Daniela hizo algo que había estado evitando, fue a visitar a doña Carmen. La encontró sentada en el pequeño jardín de su casa, tejiendo algo que parecía ser una bufanda, aunque el clima cálido de la Ciudad de México difícilmente la requería. Hola, doña Carmen, saludó, sin estar segura de si la mujer la reconocería. Para su sorpresa, la anciana levantó la mirada y sonrió. Daniela, mi niña. Sabía que vendrías. Gabriel me dijo que estaban peleados, pero le dije que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Daniela se sentó a su lado, conmovida por la claridad inesperada de la mujer. ¿Cómo ha estado? Oh, ya sabes, con días buenos y días malos, respondió doña Carmen, dejando de lado el tejido. Hoy es un buen día. Recuerdo quién soy, dónde estoy,
Y puedo reconocer a la mujer que ha hecho tan feliz a mi hijo. Conversaron durante más de una hora. Doña Carmen, en uno de sus momentos de lucidez, compartió historias sobre Gabriel cuando era niño, sobre cómo siempre había sido sensible y determinado, sobre cómo había cuidado de ella después de que su esposo muriera. Gabriel es como su padre, dijo la anciana con una sonrisa nostálgica. Leal hasta el final. Cuando ama, lo hace con todo su corazón. Pero también puede ser terco como una mula. Daniela rió, reconociendo perfectamente esa descripción. ¿Dónde está él ahora?, preguntó finalmente. Fue a la farmacia a buscar mis medicinas, respondió doña Carmen. Debería volver pronto. Como si lo hubieran invocado, la puerta del jardín se abrió y Gabriel apareció con una bolsa de la farmacia en la mano. Se detuvo en seco al ver a Daniela sentada junto a su madre. Daniela, dijo, con una mezcla de sorpresa y algo más que ella no supo identificar. Mira quién vino a visitarme, hijo, exclamó doña Carmen con evidente alegría. Les daré un momento a solas. Necesito descansar un poco. Con una agilidad sorprendente para su edad y condición, la anciana se levantó y entró en la casa, dejando a Daniela y Gabriel solos en el jardín. No esperaba verte aquí, dijo él, sentándose donde antes estaba su madre. Renuncié a mi trabajo, respondió Daniela, decidiendo ir directo al grano. Tenías razón. Estaba comprometiendo mis valores por ambición. Gabriel la miró con sorpresa. No vine a decirte que tenías razón, continuó ella. Vine porque quiero que sepas que entiendo por lo que estás pasando con tu madre. Mi padre, fue difícil. Y tenía miedo de revivir todo eso. Pero estar lejos de ti ha sido peor que cualquier miedo. Gabriel tomó su mano, un gesto que había extrañado más de lo que quería admitir. Te he extrañado tanto, Daniela. Estas semanas sin ti han sido, se detuvo, buscando las palabras. He estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre mi mamá. Y creo que encontré una solución. Le contó sobre una residencia para adultos mayores que había visitado, un lugar pequeño y acogedor en Coyoacán, dirigido por una enfermera jubilada que había transformado su casa en un espacio para 5 residentes. No era una institución fría y despersonalizada, sino un hogar donde su madre podría recibir la atención que necesitaba mientras mantenía su dignidad y calidad de vida. Al principio me resistí a la idea, confesó. Pero luego pensé en lo que realmente necesita mi mamá, atención constante de personas que sepan cómo cuidarla. Y yo no soy esa persona, por mucho que quiera serlo. ¿Y ella qué opina?, preguntó Daniela. Sorprendentemente, le gustó el lugar cuando la llevé a conocerlo. Dijo que sería como vivir en una casa de huéspedes con amigas de su edad. Ambos sonrieron, reconociendo la mezcla de claridad y confusión que caracterizaba la enfermedad de doña Carmen. ¿Y nosotros?, preguntó Daniela finalmente, con el corazón latiendo rápidamente. ¿Qué pasa con nosotros? Gabriel miró hacia la casa por un momento, luego volvió a fijar sus ojos en ella. ¿Recuerdas lo que te dije el día que te propuse que viviéramos juntos? Que cuando algo se siente correcto, no hay por qué esperar. Daniela asintió, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Sigo pensando lo mismo, continuó él. Lo nuestro se siente correcto, Daniela. A pesar de los desacuerdos, a pesar de los miedos. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que funcione. Yo también, respondió ella, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Y estas semanas separados me han mostrado lo vacía que es mi existencia sin ti. Se besaron bajo el naranjo del jardín, con la certeza de que, aunque el camino no sería siempre fácil, estaban exactamente donde debían estar, juntos. En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Doña Carmen se mudó a la residencia en Coyoacán, donde rápidamente se convirtió en la favorita del personal por su carácter alegre, incluso en sus días de confusión. Daniela, después de varios rechazos, consiguió un trabajo en una pequeña editorial independiente que valoraba la literatura por encima de las ventas, aunque el sueldo era considerablemente menor.
Y por las mañanas, antes de ir a trabajar, dedicaba una hora a escribir su novela, esa que había postergado durante años. Gabriel continuó con sus ilustraciones, y cuando un autor famoso lo contactó para trabajar en un libro infantil sobre la demencia, aceptó el proyecto como una forma de honrar la experiencia de su madre y ayudar a otros niños a entender la enfermedad. Un domingo, casi 2 años después de su primer encuentro, Gabriel y Daniela volvieron al Parque México. Era un día cálido de primavera, similar a aquel en el que se conocieron. Se sentaron en la misma banca, bajo el mismo ahuehuete, y observaron a las personas pasar con sus perros. Mira, dijo Daniela de repente, señalando a una mujer que regañaba a su labrador por intentar comerse algo del suelo. ¿No te parece familiar? Gabriel siguió su mirada y sonrió al reconocer a la mujer y al perro. «Es Benito», exclamó. «Y sigue intentando comer cosas del suelo». Ambos rieron mientras escuchaban a la mujer repetir casi exactamente las mismas palabras que habían escuchado 2 años atrás. «Ay, Benito. ¿Cuántas veces te he dicho que no todo lo que encuentras es para comer? Tienes que aprender a distinguir lo que te hace bien de lo que te hace daño». «Algunas lecciones son difíciles de aprender», comentó Gabriel, mirando a Daniela con una sonrisa. «Incluso para nosotros». «Especialmente para nosotros», respondió ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. «Pero creo que finalmente estamos aprendiendo». Gabriel sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo negro. Daniela la miró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Daniela Herrera», dijo él, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso. «Han pasado 2 años desde que una mujer regañó a su perro en este parque y cambió nuestras vidas para siempre. Desde entonces, hemos aprendido juntos a distinguir lo que nos hace bien de lo que nos hace daño. Y tú, sin duda alguna, eres lo mejor que me ha pasado. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro, Daniela asintió. «Sí, Gabriel. Sí». Mientras se besaban, bajo la mirada curiosa de los transeúntes y el ladrido distante de Benito, Daniela pensó en lo extraño y maravilloso que era el destino. Como una simple frase, dicha por una desconocida a su perro, había puesto en marcha una cadena de eventos que la llevaron exactamente donde necesitaba estar. 6 meses después, se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la residencia donde vivía doña Carmen, quien tuvo un día particularmente lúcido y no dejó de repetir lo hermosa que se veía Daniela y lo orgullosa que estaba de su hijo. Entre los invitados estaba la dueña de Benito, a quien habían buscado durante semanas en el parque hasta encontrarla. Cuando le contaron cómo su regaño al perro había sido el catalizador de su historia de amor, la mujer rió, encantada. «Benito sigue intentando comer cualquier cosa que encuentra», dijo. «Pero me alegra que al menos alguien haya aprendido la lección». Esa frase se convirtió en una especie de mantra para Gabriel y Daniela. Cada vez que enfrentaban una decisión difícil, uno le decía al otro, «Recuerda lo que le dijo la mujer a su perro». Y ambos entendían exactamente lo que significaba, distinguir lo que te hace bien de lo que te hace daño. Los años pasaron. La novela de Daniela finalmente se publicó y, aunque no fue un bestseller, recibió críticas favorables y le abrió puertas a nuevas oportunidades literarias. Gabriel se consolidó como uno de los ilustradores más respetados en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, y juntos iniciaron un proyecto de talleres creativos para niños en zonas marginadas de la Ciudad de México. Doña Carmen falleció pacíficamente 5 años después de la boda, rodeada por su hijo y su nuera, en un día en que recordaba perfectamente quiénes eran y podía expresar el amor que sentía por ellos. Y cada domingo, sin falta, Gabriel y Daniela visitaban el Parque México, se sentaban en su banca bajo el ahuehuete y observaban a las personas con sus perros, agradecidos por esa frase casual que había transformado sus vidas. A veces, en momentos de tensión o desacuerdo, Gabriel miraba a Daniela con una sonrisa pícara y le decía, «Ay, Daniela. ¿Cuántas veces te he dicho que no todo lo que encuentras es para comer? Tienes que aprender a distinguir lo que te hace bien de lo que te hace daño». Y ella, invariablemente, respondía con una risa y un beso, reconociendo la profunda verdad que se escondía detrás de esa broma recurrente.
Porque al final, eso es lo que todos buscamos, la sabiduría para reconocer lo que nos nutre y lo que nos daña, y el valor para elegir correctamente, una y otra vez, hasta que se convierte en un hábito, en una segunda naturaleza. Y a veces, solo a veces, necesitamos que alguien regañe a su perro en un parque para recordarnos esa simple verdad. En una tarde de domingo, 10 años después de su primer encuentro, Gabriel y Daniela caminaban por el Parque México con su hija de 7 años, Carmen, nombrada en honor a la abuela que nunca llegó a conocer. La niña corría delante de ellos, persiguiendo mariposas y riendo con la despreocupación propia de la infancia. «Mami, papi, miren», exclamó de repente, señalando a un hombre que regañaba a su perro por intentar comerse un pedazo de pan. Gabriel y Daniela intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron. Algunas lecciones se transmiten de generación en generación, a veces de las formas más inesperadas. ¿Sabes qué le está diciendo ese señor a su perro, Carmen?, preguntó Gabriel, agachándose para quedar a la altura de su hija. Que no debe comer cosas del suelo, respondió la niña, orgullosa de su observación. Exacto, dijo Daniela, uniéndose a ellos. Y es una lección muy importante, no solo para los perros, sino para todas las personas. ¿Para mí también?, preguntó Carmen con curiosidad. Especialmente para ti, mi amor, respondió Gabriel, acariciando su cabello. Porque en la vida, tendrás que aprender a distinguir lo que te hace bien de lo que te hace daño. La niña asintió con seriedad, aunque probablemente sin comprender completamente el significado detrás de las palabras. Pero no importaba. Tendría toda una vida para aprenderlo, guiada por padres que habían descubierto esa verdad de la manera más inesperada. Y mientras los tres continuaban su paseo dominical, bajo el sol filtrado por las ramas de los ahuehuetes centenarios, Daniela no podía evitar pensar en lo afortunada que era. En cómo una simple frase, pronunciada por una desconocida a su mascota, había cambiado el curso de su vida para siempre. Porque a veces, las lecciones más profundas llegan de las fuentes más inesperadas. Y a veces, solo a veces, todo lo que necesitamos para encontrar nuestro camino es escuchar realmente lo que el universo intenta decirnos, incluso si lo hace a través del regaño a un perro en un parque.